Buenas, qué alegría encontrarnos en esta mañana, poder disfrutar del buen cuidado del Señor. Una oportunidad más para seguir gustando de esa bondad del Señor que nos acompaña cada día. Recuerde lo que nos enseña la palabra una y otra vez. Nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Nuevas son. No están reencauchadas, no está siendo reutilizada, no, nuevas son cada mañana las misericordias de Dios. Esta es una oportunidad el día de hoy para vivirlo intensamente para Él. Es una valiosa oportunidad que podamos vivir este día intensamente para el Señor, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Vivirlo para el Señor, disfrutarlo para Él, gozarnos este día para Él, que esa sea la oportunidad. Que este sea un día maravilloso en el que podamos gustar de esa bondad de Dios que nos está acompañando. Y cuando le digo gustar, no es que la bondad de Dios aparezca o llegue a ser, es que es y nos está acompañando. Pero es posible que nosotros caminemos sin darnos por enterado que la bondad de Dios nos acompaña, nos sustenta, nos guarda, nos cuida, nos está siempre protegiendo, dirigiendo, encaminando. Es posible que vivamos la vida sin percibir esa bondad de Dios. Y es por eso quizá que la vida a veces se nos torna un poco difícil, porque perdemos de vista a Dios cuando está ahí. Siempre ha estado ahí y nunca dejará de estar ahí. Pero nosotros lo perdemos de vista. Se nos nubla, se nos desaparece. Pero no se nos olvide que aunque atravesemos el más oscuro de los valles, el Señor está con nosotros. Así que todos muy bienvenidos a este devocional Oración y Palabra. Y recuerden que estamos con nuestro café. A esta hora de la mañana tiene que haber un café. Una oportunidad para gustar el sabor del café y sentarnos a deleitarnos en la palabra del Señor. Dejar que la palabra del Señor nos ministre a todos. Nos hable, que sensibilicemos nuestro oído y podamos escuchar qué es lo que Él tiene para decirnos hoy a todos nosotros. Se ha puesto a pensar en que nosotros a veces vivimos con nuestras prioridades un poco alteradas, ¿no? No sabemos qué son las prioridades bajas, medias y altas. No sabemos a veces cómo ordenarlas, y por eso la vida se nos torna un poco difícil a veces, porque cuando estamos en encrucijadas, cuando estamos entre la espada y la pared, cuando estamos en esos momentos en los que debemos tomar decisiones, como no tenemos bien calibrado el sensor que nos dice que es una prioridad alta, media o baja, pues no sabemos, no tenemos a veces el discernimiento para orientar las decisiones. No lo tenemos. Y no tener calibrado ese discernimiento y no saber usar ese instrumento. Y cuando hablo de ese instrumento, estoy hablando del discernimiento, de la capacidad de poder percibir, entender qué es ese momento y cómo valorarlo. ¿Qué es eso frente a lo que me encuentro? ¿Es algo de prioridad alta, media o baja? Y es posible que termine dándole una alta prioridad a algo en mi vida cuando es de prioridad baja. Y lo que es de alta prioridad baja y lo que es de baja alta prioridad. Y eso invierte totalmente, nos invierte el orden, nos invierte la vida, nos invierte los valores, nos invierte las decisiones. ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo, nuestros recursos? La vida en que la vamos a invertir. Eso va a afectar. Entonces, dejemos que sea la palabra del Señor la que nos oriente, y he querido invitarles hoy a que leamos un precioso libro de la Biblia. Bueno, no el libro, de hecho ni siquiera el capítulo, un par de versículos. Y ese par de versículos de un precioso libro llamado Ageo, un libro que posiblemente pocas veces hemos leído en la iglesia o en la lectura personal, pero es un precioso profeta. Y ese profeta, en el capítulo 1, no voy a ponerme ahora a dar un contexto histórico de dónde surge el profeta, sino que quiero retomar unas palabras, siempre tratando de interpretar sus palabras a la luz del contexto donde él da sus palabras. Pero en su momento haré mención de lo que deba hacer mención en cuanto al contexto en el que vive el profeta
para poder entender mejor sus palabras. Mira el versículo 5. Así dice el Señor, así dice ahora el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Reflexionen sobre su proceder. Ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Se observa esa manera de el profeta describir la realidad que está viviendo el pueblo en ese momento, la realidad que está viviendo el pueblo. Y es que es una realidad descrita en ese versículo 6 de una manera impresionante, ¿sí? Y vamos a mirar de dónde vienen esas palabras, ese llamado a reflexionar que se repite en el versículo 5 y el versículo 7. Vamos a mirar a qué se debe ese llamado a la reflexión. En el versículo 2 del capítulo 1 del libro de Ageo, dice, así dice el Señor Todopoderoso, este pueblo alega. O sea que es un pueblo contestatario, es un pueblo con reacciones, es un pueblo que pretende entrar en un pleito con Dios. Alega que todavía no es el momento apropiado. Todavía no es el momento apropiado para ir a reconstruir la casa del Señor. Es sorprendente la manera en cómo el pueblo se levanta y le pone casi que a Dios cuáles son las condiciones. ¿Sí? Ese pueblo contestatario alega. ¿Sí? Ese pueblo contestatario se atreve a levantarse delante de Dios y ponerle al Señor muy claro, le pone sobre la mesa cuáles él considera son sus prioridades. Pretende el pueblo definir cuál es el momento para cada cosa. O sea, no es Dios el que parece ser está definiendo cuál es el tiempo para cada cosa, sino que es el pueblo quien lo decide. Todavía no es el momento apropiado. Así responde el pueblo. Todavía no es el momento apropiado. Cuando uno lee esas palabras, uno comienza a hacer un juicio muy rápido sobre el pueblo allá en tiempo de Ageo y uno dice, qué pueblo tan terco, obstinados. Posiblemente seamos muy rápidos para hacer un juicio al pueblo allá e ignorar que posiblemente esto sea un reflejo de lo que es la sociedad contemporánea. Una sociedad que ha decidido vivir al margen de la voluntad de Dios. Y de muchas formas le dice a Dios, mira, tu tiempo ya pasó. Tu cuarto de hora ya fue. Este no es tu tiempo. Este no es tu tiempo. Este es el nuestro. Este es nuestro tiempo. Este es nuestro momento. Este es el momento de la historia que a nosotros nos toca vivir. Tu cuarto de hora, Dios, ya pasó. Edad Media, Renacimiento, pero en el posmodernismo, que es donde nos encontramos, creo que tú ya no cabes. Ya pasó tu tiempo. Y alegamos, de alguna forma, creo que la sociedad contemporánea alega un poco. Y diremos entonces, eso es la sociedad contemporánea. No recuerde que no se olvide, por favor, de que la iglesia es hija de su tiempo. Y cuando le digo que la iglesia es hija de su tiempo, estoy haciendo referencia a que la iglesia no puede desprenderse tan fácilmente de ese contexto en el que vive. No. Quisiéramos desprendernos con mucha facilidad de esas formas de pensar, de esos valores, de esos principios de la sociedad contemporánea, pero no, somos hijos de nuestro tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo. Y como somos hijos de nuestro tiempo, ahí
De alguna manera, esa forma de pensar permea la iglesia. Permea la iglesia. Posiblemente sea este el tiempo en el que le decimos a Dios: Dios, aquí las cosas se hacen a nuestra manera porque ya pasó tu cuarto de hora. Y quizás esas no sean las palabras literales, pero sí es lo que comunicamos con nuestras actitudes. Recuerde que hay cosas que no se verbalizan, pero que con nuestros actos, miradas, reacciones, posiblemente dicen más que 1000 palabras. ¿Sí? Posiblemente dicen más que 1000 palabras. Una mirada dice mucho. Un movimiento puede comunicar cantidad de cosas. Un gesto. ¿Cuánto puede comunicar un gesto? ¿Cuánto puede comunicar? Y ahí es donde entramos nosotros a recibir ese desafío. Ellos arbitrariamente replantearon el orden. Arbitrariamente replantearon el orden. El orden de su vida, el orden de cómo hacer las cosas. No es tiempo para reconstruir la casa del Señor. No es tiempo. Pero sí es el tiempo, versículo 4. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas lujosas mientras que esta casa está en ruinas? No es el tiempo para. Y ellos deciden, sí es el tiempo para esto. O sea, ellos cambiaron el orden. Invirtieron el orden. Cuando hacemos una lectura de los libros del Antiguo Testamento y nos encontramos con expresiones como las que estamos observando acá de la casa del Señor, es posible que inmediatamente nosotros hacemos como una transferencia al Nuevo Testamento y decimos: casa del Señor es la iglesia, a lo que está haciendo referencia, al templo donde nos reunimos, a la capilla, al recinto donde nos reunimos. No es así. Cuando nos encontramos acá frente al llamado del profeta Ageo al pueblo, porque ellos han hecho una inversión, han replanteado el orden, no es tan fácil pensar así a la ligera de que aquí lo que quiere comunicar el profeta es que ellos han decidido olvidarse de la casa y entonces para nosotros lo que nosotros debemos tener cuidado es que tenemos que trabajar por el embellecimiento de nuestra capilla, templo, recinto donde nos reunimos, del espacio. No. Esa sería una aplicación muy simple, descontextualizada del Antiguo Testamento y de la comprensión de la palabra en el Nuevo Testamento. Eso daría cuenta de nuestra falta de comprensión del Nuevo Testamento. Y aunque en algunas oportunidades creo que a veces se usa este texto bíblico para hablar de la necesidad de el embellecimiento de nuestros recintos, templos, capillas, creo que es un mal uso, perverso uso de este texto, porque este texto no hace referencia a eso. Observe a qué sí hace referencia esto. ¿Qué es la casa de Dios en el Antiguo Testamento? La casa de Dios en el Antiguo Testamento es el punto de encuentro entre Dios y el pueblo. Es lo que el Señor ordenó construir desde el Éxodo. ¿Y con qué propósito ordenó construirla desde el Éxodo? Ordenó construirla desde el Éxodo para Él habitar en esa casa y el pueblo tener un encuentro con Dios en ese recinto. El pueblo tener un encuentro con Dios. Es lo que leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 40, versículo 34. En ese instante, cuando ya han construido toda la tienda de reunión, santuario o tabernáculo, como quiera llamarlo, o como quiera que la traducción de la Biblia que usted esté usando lo esté poniendo, tienda de reunión, santuario, tabernáculo, o más adelante, que ya fue una construcción de material, fue templo, casa del Señor. Dice el versículo 34, en ese instante la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario. Dios ordenó construir ese recinto para Él encontrarse con el pueblo. Encontrarse con el pueblo.
Pero en el Nuevo Testamento, ¿cuál es el sentido? ¿Cómo nosotros que somos creyentes del Nuevo Testamento entendemos este concepto de casa de Dios? Y creo que el Evangelio de Juan nos ayuda, y aunque no trataremos de abarcar todo lo que el Nuevo Testamento, en especial el Evangelio de Juan, nos dice con relación al tema, creo que basta un versículo y un par de palabras que diga adicional a eso. Y el texto en el Nuevo Testamento es Juan 14:9. Y ese Juan 14:9 dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y es que Juan capítulo 1, desde el capítulo 1, está diciendo que Jesús se hizo como uno de nosotros. Y ese hecho de que el verbo se hizo carne, significa que Dios decidió habitar entre nosotros. Y usted recordará que el Evangelio de Juan en un par de oportunidades, 2 oportunidades, habla de que derriben este templo y en 3 días será reconstruido. ¿De qué templo está haciendo referencia? ¿A qué templo está haciendo referencia? Si ese templo que tienen ahí duró un poco de años, como 40 años para la reconstrucción, y para la época de Jesús todavía no había sido terminado, ¿cómo es que Él dice que tumben este templo y Él en 3 días lo reconstruirá? Porque para el Nuevo Testamento el punto de encuentro con Dios no es un recinto, no es una capilla, no es el templo, no es nuestro lugar de reunión. El punto de encuentro con Dios es Jesús de Nazaret. Entonces, a la luz de esto, ¿qué es lo que quiere comunicar? Está hablándonos de la capilla, del templo, del recinto, de lo que nos recoge como iglesia el día domingo, el día sábado, el día que nos reunimos y acostumbramos reunirnos en semana. ¿Es a ese espacio que hace referencia el texto? No. Es a lo que significa el lugar. Y es que hablar en los términos de Ageo, de que ellos han abandonado la casa del Señor, significa que lo que ellos han abandonado no es solamente la parte material. Lo que han abandonado es su comunión, comunicación, relación con Dios. Si el recinto donde ellos se encontraban con Dios está abandonado, ¿cómo está su relación con Dios? Si el recinto donde ellos van a encontrarse con Dios está abandonado, ¿cómo está su relación con Dios? Entonces, ¿qué es lo que el profeta Ageo está señalando? En realidad, lo que está señalando es que el pueblo ha invertido sus prioridades y le ha dado prioridad a algo y no a su relación con Dios. No a su relación con Dios. No le ha dado prioridad a su relación con Dios. Parece ser que hay una inversión de valores. Todo anda como al revés, ¿no? Todo anda al revés. Hay una total inversión de valores. La prioridad es la reedificación de la casa de Dios, según el profeta, de la relación con Dios. Lo que significa la casa de Dios allí es la comunión con Dios, la relación con Dios, vital. Esa es la prioridad. Pero ellos se han dedicado más bien como a autoconsiderarse, porque han hecho para ellos casas lujosas y todo esto, y han venido a una reconstrucción de sus vidas. Y el templo, el lugar de reunión con Dios, el lugar de encuentro con el Señor está en ruinas. El lugar de encuentro con Dios está en ruinas. Está en ruinas. ¿Qué desafío nos está poniendo hoy el profeta? ¿Sí? ¿Qué es lo que ha sucedido con esa inversión de valores? ¿Qué es el resultado de reemplazar la relación con Dios por, y esto hay que decirlo entre comillas, no pierda de vista que esto que voy a decir está entre comillas, han cambiado al Señor por la buena vida? Esto sí es muy familiar para nosotros hoy. Y digo que es muy familiar para nosotros hoy, porque en alguna oportunidad es posible que lleguemos a pensar que la buena vida es la vida que está lejos de Dios.
La vida que está lejos del Señor. Esa es la buena vida. Esa es la vida bienaventurada. Esa es la vida bendecida. Esa es la vida próspera. Esa es la verdadera vida. Pero mire la manera en cómo el Señor describe esto en el versículo 6. Ya lo leímos. Siembran y no cosechan. Comen y no quedan satisfechos. Beben y no se sacian. Se visten y no se abrigan. Trabajan y no se benefician. Eso da cuenta de lo estéril que es la vida sin Dios. Observe la manera en cómo el versículo 6 lo va a poner. Con ese encabezado del versículo 5, reflexionen. Reflexionen. Ese llamado del versículo 5, reflexionen del versículo 5, y también se vuelve a repetir en el versículo 7. Reflexionen. Ese es el llamado del Señor. Porque la vida se va tornando muy estéril. La vida se va tornando muy infructuosa sin Dios. Pero nos han vendido la idea de que no. Cuidado. El pasto siempre se ve más verde desde el otro lado de la cerca. Y nosotros anhelamos esa vida lejos de Dios. Y nos pintan pajaritos en el aire y nosotros nos vamos cual niños entretenidos por una ilusión que solo son pajaritos en el aire, porque siembran y no cosechan, comen y no quedan satisfechos, beben y no se sacian, visten y no se abrigan, trabajan y no se sacian. Creo que para nosotros revisar la vida a la luz de lo que está diciendo aquí el Señor, para ser claros, nosotros tenemos que romper un poco con nuestra obstinación. Y es que creo que el ser humano del siglo XXI es muy obstinado. Muy obstinado. Creo que ha pensado que puede deshacerse de Dios. Y aún la iglesia ha pensado que puede deshacerse de Dios con las decisiones que a veces tomamos como iglesia, las decisiones que a veces tomamos como creyentes. Pensamos que podemos deshacernos de Dios y decirle: Señor, ya llegó tu tiempo ya pasó, qué pena, Señor, contigo, pero ya tu cuarto de hora terminó, ahora es el nuestro, Señor, ya el tuyo ya pasó. Ahora somos nosotros los amos y señores acá. Ahora somos nosotros los que decidimos. Ahora somos nosotros los que estamos determinando que sí, que no. Tú solamente estás ahí cuando nosotros necesitemos algún recurso para que nos ayudes. Mire el llamado del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Y me llama la atención la manera en cómo lo dice el Señor Todopoderoso. Porque nosotros los seres humanos creo, y insisto en esto, creo que nuestra soberbia, nuestra obstinación nos ha llevado a pensar que nosotros somos plenipotenciarios, todopoderosos, que todo lo podemos manejar, todo lo podemos controlar, que nosotros somos amos y señores de la vida. Amos y señores. Eso es la soberbia y la obstinación del ser humano. Tú has pensado que tu familia la controlas tú. Yo he pensado que mi familia, mi vida la controlo yo. Que yo tengo el control sobre todo. Y por eso le digo: Señor, ya terminó tu cuarto de hora. Ahora es el mío. Ahora soy yo. El tuyo ya pasó. Te llamo si te necesito. Eso da cuenta de nuestra soberbia, de nuestra obstinación. Sin embargo, mire la palabra de Dios para nosotros hoy. Reflexionen sobre su proceder. Esa palabra reflexionen es: pongan
su corazón. Y aquí no está hablando de sentimientos, porque cuando nosotros pensamos en corazón, estamos pensando en sentimientos. ¡Ay! El Señor nos está llamando a ponernos sentimentales. No. Literalmente es, pongan su corazón. Y no es sentimentales. Y nosotros corazones, entonces ahí estamos pensando, oh, yeah, sí, no, nada de eso. Está pensando en que, por favor, piensen lo que están haciendo. Porque el corazón es el centro del ser humano, desde donde se construyen, se toman las decisiones. Piensen bien lo que están haciendo. Lo obstinados que están siendo. Piensen bien. Por eso dice, pongan su corazón. Piensen bien, dice la Dios habla hoy. Pero para pensar bien, se requiere de algo importante. Y es cordura. Y creo que el ser humano del siglo XXI es un ser humano muy sobrado. Por eso el ser humano del siglo XXI no se concibe ni pecador, no se concibe como alguien que necesita de Dios, de la deidad. No, yo soy suficiente, soy suficiente. Y es lamentable que la iglesia de nuestro tiempo, de alguna forma, si no es lo que se dice desde nuestros púlpitos, desde nuestra vida, si no es lo que proclamamos, por lo menos sí es lo que comunicamos con nuestra manera de proceder y tomar decisiones. Cuéntame una cosita. ¿Quién estuvo dirigiendo y aconsejando tu vida en las últimas decisiones que has tomado? ¿Quién fue? ¿Quién fue el asesor espiritual? Y digo el asesor espiritual porque algo que me ha llamado la atención es que muchas campañas ahorita presidenciales y de todos estos personajes de la política tienen su asesor espiritual. Y cuando hablan de su asesor espiritual, no hacen referencia a un líder religioso. Están hablando de alguien que simplemente les habla al oído. ¿Quién es tu asesor espiritual? Entonces espiritualicemos la respuesta. El pastor. Okay. Muy espiritual, ¿no? ¿Espiritual o terco? Porque no es el pastor. Porque espiritualizamos la respuesta, ¿no? El pastor. No es el pastor. El asesor espiritual nuestro. Quien orienta, quien nos debe estar hablando al oído, es su palabra. No el pastor. No es ninguna otra persona. Usted dirá, pero el pastor me habla de la palabra de Dios. Sí, te habla de la palabra de Dios desde él, desde su mirada. Pero ¿por qué no te acercas directamente a la fuente y quitas ese mediador llamado pastor? ¿Qué se llama? Ese mediador llamado pastor. No, el pastor está puesto para enseñarnos, no para mediar entre Dios y nosotros. Eso no es doctrina cristiana. Eso será otro tipo de doctrina, pero no cristiana. El pastor no es el mediador. El único entre Dios y nosotros es Cristo. Y su palabra que nos habla de él. Punto. Para de contar. Lo otro es cuento. Lo otro es carreta. Lo otro es una manera de vestir nuestra obstinación, nuestra terquedad, nuestra falta de cordura, la idea de que somos sobrados, de que nosotros no las sabemos todas, de que no necesitamos a Dios. La reflexión es algo que
que debe transformarnos, pero para que una reflexión transforme debe ser honesta, debe ser objetiva. Y honesta tiene que ver con muy clara, muy abierta. Es una reflexión que no tiene miedo a reconocer y a reconocerse como alguien débil, torpe, que se ha equivocado, que hemos sembrado y no hemos cosechado, nos vestimos y no nos abrigamos, comemos y no nos alimentamos. Esto me recuerda el profeta Isaías, un precioso pasaje del profeta Isaías 53 o 55. Permítame, lo busco aquí rápido. Isaías 53 o 55, no tenía 55. Y el texto en Isaías 55 dice: vengan a comprar y a comer los que no tengan dinero. Vengan, compren vino y leche sin pago alguno. ¿No te parece precioso eso? Dios nos invita como a una transacción comercial en la que nosotros pensamos necesitamos dinero y nos dice: vengan ustedes los vaciados, los que no tienen nada, los que están vaciados. Y aquí no habla de dinero. Aquí habla de esos que sembraron y no cosecharon, de esos que vistieron y no se abrigaron. De esos habla el texto. Vengan y compren sin dinero. Y habla de la apertura de esa gracia de Dios para poder participar de la bondad de Dios. Por eso esa reflexión necesita ser honesta, objetiva, que no tiene miedo a reconocer. Porque reconocer que hemos fracasado es de lo más difícil. Reconocer que nos hemos equivocado es de lo más complejo. Siempre estamos muy dispuestos a señalar al otro. Es que los demás se equivocaron conmigo. Yo soy lo que soy porque los demás me afectaron. No le entregues el control de tu vida a los demás. Reconozcamos que el control de nuestra vida lo hemos tenido nosotros, y por tenerlo nosotros es que hemos sembrado y no hemos cosechado. Nos hemos vestido y no nos hemos abrigado. El control de la vida hay que dárselo a Dios. Hay que dárselo a Dios. Pero para eso necesitamos una reflexión con unas características, sí, como las que hemos mencionado. ¿Qué tal ese desierto, no? Tenaz esa imagen. Pero tenemos que saber leer. Y usted dirá: yo sé leer. De hecho, yo estoy leyendo lo que aparece ahí en la pantalla. Ahí dice saber leer. La esterilidad de la vida se convierte en un indicador de necesidad espiritual. Ahí lo estoy leyendo. Sí, pero le cuento una cosa, que a veces no sabemos leer los indicadores. Es como cuando nos sentamos frente a un vehículo y no sabemos leer todos esos pilotos, todos esos indicadores que tenemos en el tablero. Y si no sabes leer todos esos indicadores que hay en el tablero, que estás viendo allí enfrente tuyo, si no sabes leer todos esos indicadores, es posible que no puedas llegar hoy al destino que pretendes llegar. Porque no sabes leer que no hay gasolina en el carro. No sabes leer que la batería se ha agotado. No sabes leer que hay un recalentamiento en el carro. No sabemos leer que quizá hemos acelerado de la manera indebida. Hay que saber leer. Y saber leer trasciende la idea de poder pronunciar los caracteres que están escritos allí. Porque la vida hay que leerla. Estamos leyendo adecuadamente los indicadores que hoy tenemos enfrente nuestro, que están dando cuenta de la esterilidad espiritual de la iglesia y de la sociedad en la que vivimos.
Tenemos la capacidad hoy de leer esos indicadores que están dando cuenta de la esterilidad espiritual en la que vivimos. ¿A qué nos llama el Señor hoy? Creo que el llamado es a reflexionar, como lo hemos mencionado. Una reflexión muy honesta, objetiva, clara, abierta, sin temor a reconocer, sin miedo. Muy abierto. De tal manera que podamos leer los indicadores de nuestra vida. ¿Cuáles son los indicadores que Dios ha puesto enfrente tuyo? ¿Y qué información te están dando? Siembran y no cosechan. Se visten y no se abrigan. Pero tenían casas lujosas. Recuerde, hay que saber leer. Hay que saber leer. Y el versículo 7 aún ahonda más en esto. Vayan ustedes a los montes, versículo 7. Traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria. Versículo 9. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya. Afirma el Señor Todopoderoso. ¿Y sabes por qué se llama aquí a sí mismo el Señor Todopoderoso? Porque esa expresión es usada frecuentemente en la Escritura para hablarnos y describirnos cuando el pueblo está en ruinas, está en una condición deplorable y decadente, donde debe ir a buscar esperanza, abrigo, dirección. ¿Dónde debe ir? Y cuando el pueblo ha agotado, por su obstinación, ha agotado todos sus recursos, generalmente es cuando voltea a mirar hacia arriba y le dice: Señor, perdóname y ayúdame. Y adivina. Trata de imaginar cuál es la respuesta. La nuestra sería de desprecio. ¿Sabes cuál es la de Dios? La de Dios es: aquí estoy. Aquí estoy porque te he amado y te sigo amando. Aquí estoy. Dispuesto a tratarnos, pero no abandonarnos. Eso es precioso. ¿Cuáles son esos indicadores de nuestra vida que dan cuenta de la condición en la que estamos? ¿Cuáles son? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el desafío que tenemos hoy de aprender a leer los indicadores que tenemos enfrente nuestro. Gracias, Dios. Permítenos, Señor, tener la sensibilidad, la honestidad, la objetividad para leer esos indicadores de la vida, Señor. Bendito sea, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Dios me los bendiga. Sí. Mis hermanos, reciban un fuerte abrazo. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Un día colmado de bendiciones. Recuerde que el Señor Todopoderoso está con nosotros. Que la bondad y la gracia de Dios les acompañe, les dirija. Y que podamos disfrutar y vivir este día intensamente para el Señor. Intensamente para el Señor. Dios
los bendiga a todos y les permita disfrutar de su bondad. Un abrazo para todos.